para generar una conducta desde el punto de vista motor, actividad, pero cuyo estímulo depende de los órganos de los sentidos para poder evaluar a nivel ambiental y poder ejecutar un movimiento, una acción, pero tiene que ser impulsada previamente sensando a través de los órganos de los sentidos. Por esa razón participa en la modalidad general. En su vista inferior tenemos em, a la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial, que está en la porción medial, ¿sí? En el corte cerebral. Estas participan, recuerden que en la toma de decisiones desde el punto de vista emocional, y también de eso depende de la activación de los órganos de los sentidos de manera inespecífica, de lo que se ve, de lo que se escucha y de lo que se palpa desde el punto de vista táctil. Entonces se puede tomar una decisión en base a las emociones, si es agradable o desagradable. Y la motivación interna, que es la corteza prefrontal ventromedial, también depende de la activación de los distintos órganos de los sentidos para poder desarrollar la motivación interna. Por esa razón, forma parte de la modalidad general. Y fíjense que en la vista inferior también tenemos el gyrus parahipocampal, donde se encuentra internamente el hipocampo. El gyrus parahipocampal, el prefijo para significa al lado. Eso quiere decir que el gyrus parahipocampal se encuentra al lado del hipocampo y participa en la modalidad general porque para evocar, por ejemplo, recuerdos, depende también de los órganos sentidos de manera inespecífica, visual, auditiva y táctil para poder evocar la información. Entonces, por esa razón participa en la modalidad general en relación al lóbulo temporal. Y el resto del lóbulo temporal ya lo hemos estudiado, vaca la redundancia, en las diapositivas anteriores de modalidad general y específica en las áreas del lóbulo temporal. Resulta que las áreas de modalidad específica también se llaman áreas monomodales, porque como la modalidad específica es para un órgano de los sentidos en específico, entonces se refiere a área monomodal, de uno. Entonces, de las áreas monomodales que hemos estudiado en las diapositivas anteriores, en relación a la primera circunvolución del lóbulo temporal, la porción posterior o la mitad posterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal, más la circunvolución fusiforme externa e interna, todas ellas participan o forman parte de la modalidad específica. Pero ahora, ¿específica de qué? De la vía o de la percepción de la vía visual y la percepción de la vía auditiva. Entonces, fíjense que la primera circunvolución del lóbulo temporal participa en la modalidad específica de la percepción auditiva, mientras que la mitad posterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal más la circunvolución fusiforme externa e interna forma parte de la percepción de la modalidad específica visual. O sea que todo lo que tiene que ver la percepción visual puede ser procesada también en parte del lóbulo temporal. Recuerden que esta porción del lóbulo temporal identifica qué es el objeto, ¿ok? Y la ubicación de los objetos en el espacio tiene que ver con la función del lóbulo parietal. Ahora, ¿qué es lo que se escucha? Entonces ahí participa las áreas monomodales de la vía auditiva, que es la primera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces es específico en relacionar, identificar alguna canción o algún sonido y el significado. Pero cuando ya viene el significado de los objetos, entonces allí entraría el área multimodal, que sería la modalidad general, porque depende de varios órganos de los sentidos para poder percibir de manera adecuada el significado de las cosas en relación a la cultura y a la sociedad y el contexto. Entonces vamos a comenzar con el área monomodal auditiva. Recuerden que en el semestre pasado hemos estudiado la vía auditiva,
que va desde el receptor periférico, va relacionado al oído interno, y mediante las diferentes conexiones neuronales a través del tallo encefálico, llega al área auditiva primaria que se encuentra en la porción media y profunda de la primera circunvolución del lóbulo temporal, ¿sí? Que está, digamos, relacionado con el opérculo, pero en su porción temporal. Ahora bien, resulta que la vía auditiva también tiene conexiones con los colículos inferiores que va relacionado al área atencional exógena, ¿sí? Por la vía auditiva. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué significa eso? Entonces, esto es un repaso de la vía auditiva, explicado en el semestre anterior. Entonces, cuando llega la información al área auditiva primaria, se procesa la información según los hertz que llega o que procesa o que capta el oído interno. Entonces, esa cantidad de hertz o ondas por segundo que capta el oído interno lo procesa específicamente en el área auditiva primaria. Entonces, hay áreas en donde procesa 500 hertz y hay áreas que procesa, por ejemplo, 8000 hertz. Recuerden que entre más hertz, la voz o la tonalidad es aguda, mientras que menos hertz, la tonalidad es grave. Entonces hay áreas específicas del área auditiva primaria que capta la voz aguda o la voz grave, según el número de hertz del cual se estimula el oído interno. Solamente en el área auditiva primaria identifica las voces agudas y graves. Ahora bien, eso es muy importante porque para llegar a las áreas secundarias y terciarias del procesamiento auditivo, primero tiene que llegar al área auditiva primaria, que es un área primaria, más no es asociativa porque es de proyección. Una vez que llega la información al área auditiva primaria, estas pasan a las áreas secundarias y terciarias de la percepción auditiva. Y recuerden que allí estamos hablando ya de áreas asociativas y con respecto al lóbulo temporal neocortical, disculpen, participa o forma parte del procesamiento de la información asociativo de modalidad específica que es monomodal auditiva. Entonces, la identificación de lo que es una música o los sonidos del ambiente, por ejemplo, o el hablar, hay áreas específicas que identifican cada uno de esos sonidos. Y lo que se demuestra acá es que existe una lateralidad o dominancia según el tipo de información que llega al oído interno. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿sí? En este momento que me están escuchando esta presentación, entonces como estoy utilizando un conjunto de símbolos y estimulando el área del lenguaje, entonces predomina más, en este caso depende si es diestro o zurdo, el hemisferio dominante en relación al lenguaje, ¿sí? Que sería el hemisferio izquierdo para las personas diestras. Por ejemplo, que aquí se demuestra que el lado izquierdo es donde predomina el procesamiento de la información cuando una persona habla. Cuando es el sonido del ambiente, el que predomina es el área monomodal auditiva del lado derecho, al igual que identificar la música, ¿sí? Eso se procesa la información en el área monomodal auditiva del lado derecho, que sería la primera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces, según el tipo de información que reciba el oído interno, para poder percibirlo y procesarlo, depende del tipo de estímulo auditivo para poder estimular o el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Cuando es el sonido proveniente del ambiente o música, se estimula las áreas monomodales del temporal derecho auditiva, mientras si es del lenguaje hablado, como en este caso estoy hablando, sería del hemisferio izquierdo, porque es el área dominante, siempre y cuando es de una persona diestra. Eso quiere decir, si usted identifica una canción, por ejemplo,
de algún artista que le guste, se está estimulando el área monomodal auditiva del lado derecho. Pero si usted identifica la voz de su mamá o de algún familiar, se está estimulando entonces el área monomodal auditiva del lado izquierdo. Ahora, si esa información le da una connotación emocional, entonces esa información tiene que pasar del área del lóbulo temporal neocortical al área del lóbulo temporal medial, específicamente en el uncus del temporal, donde se encuentra la amígdala cerebral, para poder activar el área de las emociones, si les causa alegría o tristeza, entre otros. Depende de la experiencia y de la plasticidad neuronal que se encuentre allí en ese núcleo amigdalino. Ahora vamos a estudiar el área monomodal visual. Recuerden que el área monomodal visual se encuentra en la porción posterior, mitad posterior, de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal más la circunvolución temporo-occipital externo e interno, también llamado fusiforme. Vamos a estudiar primero la circunvolución temporo-occipital externo o interno o la circunvolución fusiforme externo e interno, porque ahí se encuentra el área donde identifica los rostros familiares. En vista de frente, identificación de los ojos, nariz y boca para generar familiaridad del rostro, se encuentra en esa área. Pero como estamos estimulando la vía visual, entonces participa en el área monomodal visual, en la circunvolución temporo-occipital externo e interno. Entonces fíjense que ahí se identifica son en las áreas de la corteza de las circunvoluciones antes mencionadas. Entonces, para poder identificar los rostros de algún familiar, por ejemplo, mamá, papá, los hijos, los abuelos, los hermanos y los primos, entonces esa información está resguardada justamente en la circunvolución temporooccipital externo e interno. ¿Sí? Y se identifica mejor cuando se visualiza de frente que de perfil, porque ya cuando se visualiza de perfil se pierde información del rostro. Y si está de espalda, entonces es más difícil reconocer el rostro familiar porque el cerebro, y justamente en esa área, identifica justamente cómo está relacionado en forma la nariz, en la boca, los ojos, ¿sí? La forma de la cara para poder